Bueno, ahora sí, iniciamos entonces. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en una nueva edición especial de El Molcas. Les acompaña Abraham, más conocido como Gato de Michi. Y en esta edición tenemos un panelista especial. Tenemos a Aldo Araujo, que es director del MOL y también activista del MOL ya de varios años. Y antes también vamos a mencionar lo más importante, nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y también en TikTok. Aquí falta el TikTok. Y el día de hoy tenemos un programa especial porque es en referencia al Día de la Madre, ¿no? Qué importante eh, la celebración del Día de la Madre, pero sobre todo también mencionar que también tenemos familias conformadas por personas de la comunidad. Tenemos inconvenientes. Actualmente no tenemos legislación eh, para poder hacer uniones civiles, matrimonio igualitario. Aquí en Perú estamos bien atrasados en el tema. Pero ¿qué problemas nos puede generar esto? Vamos a hablar de un caso muy especial. Tenemos el caso de Yo tengo dos mamás. Jenny y Darling se conocieron irónicamente en el mall y ellas tuvieron un hijo, pero vamos a que de repente ya nos cuenten un poquito más de este caso. Aquí tenemos a Marisabel Sedano, es activista, bueno, ya ha estado antes también en el Molcas, y ha estado llevando este caso. Ahí tenemos a una de las madres, a Darling. ¿Cómo estás, Darling? Ella, bueno, no está en Perú actualmente, por eso hemos hecho todo este programa como vía virtual, videollamada. Aldo. Sí, buenas noches a todas, a todos los que nos escuchan. Este es un nuevo programa. Estamos en un nuevo formato por esta vez porque hemos tenido que enlazarnos desde Perú hasta Estados Unidos, donde se encuentra Darling, ¿no? Una de nuestras queridas madres acá peruanas que la está luchando por tratar de que se reconozca la maternidad de ambas mamás, ¿no? La tendencia de su hijo. Al mismo tiempo, yo quería presentar a Darling reconocer a Darling como una de las mujeres lesbianas que nos apoyó mucho en la campaña de VIH. Es una activista de MOL de mucho tiempo. Ella estuvo muy cerca a nosotros de que era muy joven, ¿no? Y también estuvo en muchas actividades que nos apoyó. Por eso, mi saludo, mi reconocimiento acá desde el MOL para ti, Darling, que te queremos mucho. Tú sabes que te apreciamos mucho y seguimos tu caso, ¿no? Para ver que suceda, pues que te hagan la justicia, ¿no? Para eso está el MOL, ¿no? Y bien, ahí dejo a Abraham para que continúe. Perfecto, entonces vamos a iniciar, vamos a detallar de repente cómo inició este caso. Sé que ellas tuvieron un hijo en México y bueno, por temas de trabajo estuvieron en México, correcto. Y ya cuando decían regresar a Perú, a llevar su vida aquí en Perú con su hijo, tuvieron inconvenientes. Pero ¿cómo inició todo esto? Gracias, Aldo. Gracias, Abraham. Gracias, Marisabel. Bueno, como dices, sí, nosotros estábamos iniciamos nuestra relación en Perú, luego llegamos a México y ahí nos establecimos, vivimos casi 2 años y es ahí donde eh, nos decidimos ser mamás y por eso tuvimos a Dakar ahí. Pero a los días ya teníamos ganas de estar en Perú otra vez para compartir esta felicidad de tener a nuestro bebé con nuestra familia y nuestras amigas y amigos. Entonces fue así como Dakar y nosotras llegamos a Perú cuando él apenas tenía 3 meses. Y, y en realidad el primer momento donde enfrentamos una situación diferenciada, porque éramos dos mamás con un bebé, porque nuestro hijo tenía dos mamás, fue en el consulado peruano en México, cuando quisimos dar su DNI para que pueda tener su pasaporte. Ahí nos dijeron que nuestra acta de nacimiento, como nuestro hijo nació en México, no es usual, no quisieron usar la palabra normal, obviamente. Y
bueno, ahí fue el primer problema que tuvimos, ¿no? Que no pudimos obtener su DNI, mucho menos su pasaporte allá en México, por esa situación, ¿no? Porque ellos no querían recibir nuestra solicitud de DNI. Finalmente la tuvieron que recibir, pero nunca ya llevaron a trámite, ¿no? Nunca obtuvimos el DNI, mucho menos el pasaporte. Cuando llegamos a Perú, cuando nuestro hijo tenía 3 meses, él llegó con un pasaporte mexicano y eso trajo muchos inconvenientes porque en Perú todos los extranjeros tienen un máximo de 6 meses al año para estar en el Perú. Luego de eso tienen que salir y regresar hasta el siguiente año. Y así fue como nuestro primer viaje. Nuestro hijo no tenía ni un año y tuvimos que salir a Chile, que está más cerca, ¿no? Ese fue el primer viaje que tratábamos de hacerlo como algo de paseo, pero no fue por paseo, fue porque nuestro hijo ya se le había vencido el tiempo de residencia en Perú y tenía que salir. Así que fue O un sea viaje que forzado al extranjero. tenían que pasar los 6 meses que les daba, bueno, legalmente, y ustedes tenían que hacer el viaje solamente por mero trámite, para poder adquirir nuevamente a los 6 meses. Claro, y algo que lo hizo, digamos, menos complicado la primera vez es que casi pasó casi unos 6 meses exactamente desde que él llegó, pero justo llegaba el siguiente año, entonces él podía volver a tener 6 meses más, porque fue coincidencia. Y por eso regresamos solamente tuvimos que estar una semana en Chile y no los 6 meses que hubiera tenido que estar fuera, ¿no? Y bueno, regresó, le dieron otra vez 6 meses y otra vez se vendían los residencias y esos ya los pocos recursos que pudimos juntar, decidimos cruzar ahora por Brasil, aunque esta vez fue por carretera. Llegamos a Puerto Maldonado y este segundo viaje ya nuestro bebé ya tenía un poquito más de un año, 2 meses y fuimos por carretera y a la hora que pensábamos que iba a ser casi lo mismo como con Chile, ¿no? Vamos, pero esta vez solo nos quedábamos una noche en Brasil y cuando regresamos al día siguiente nos dijeron que no, que nosotras podíamos entrar a Perú porque no somos peruanas, pero nuestro hijo no, ya había cumplido tiempo máximo ese año que podía ingresar. Entonces, ellos pretendían que nuestro hijo se quedara ahí en la frontera, un niño casi un bebé de 1 año, 2 meses, sin sus madres, ¿no? Y eso fue como el tercer golpe el más fuerte que hemos tenido hasta ahora, porque no estábamos solo con una mochila, con apenas unos soles para el pasaje de regreso en bus otra vez. Y fue muy impactante. Estuvimos ahí sin saber qué hacer en la frontera. Comenzamos a llamar a las personas que conocíamos que quizás nos podían ayudar, a nuestras amigas abogadas, ¿no? Y no podíamos hacer mucho más que esperar la buena voluntad de los agentes de inmigraciones, que finalmente, luego de varias horas, nos dijeron como un favor que nos iba a dejar pasar con nuestro bebé, pero que esta vez él solo tenía máximo 4 meses para estar en Perú. Fue así también como llegamos a convocar a nuestras compañeras feministas, organizaciones de mujeres lesbianas como LIF, Demos, y todas se juntaron a ver cómo podían ayudarnos. Y así es como se formó este equipo, ¿no? Tengo dos mamás, donde han pasado muchos profesionales, muchas compañeras feministas que, bueno, que hasta ahora siguen con nosotras, ¿no? Como Marisabel. Wow, y de repente, a ver, quiero hacerle la consulta a Marisabel. Legalmente, ¿qué tipo de documentación han estado trabajando? ¿Qué usualmente les decía, por ejemplo, entidades como, por ejemplo, la RENIEC, para negarles el reconocimiento de derechos? ¿Qué es lo principalmente arbitrario que han sentido en medio de este caso, a nivel legal?
Marisabel, estás creo en mute. Ya, Ahí gracias. está, ahora sí, Marisabel, perdón. Bueno, en primer lugar, expresarle una vez más mi solidaridad a Darlene, a Jenny y a Daki, porque una trata de tener ánimo y energía, fuerza para continuar en la lucha, y cuando uno la escucha escucha pues estas situaciones de discriminación, de violencia, ¿no? Totalmente contra la norma, uno no puede evitar indignarse, porque hay que decir algo muy claro desde el inicio del programa, ¿no? Bueno, tengo dos mamás, es una plataforma y una campaña de lucha para que Daki tenga un DNI con sus dos mamás. Hoy por hoy Daki tenía un DNI solamente con el reconocimiento de Darlene, más no de Jenny, y además ahora que ha tenido que sacar una copia de su DNI, nuevamente han enfrentado discriminación que seguramente Darlene nos contará. Cabe una precisión, Aldito, que no es en Estados Unidos donde están viviendo, están en Canadá, en Toronto. En Canadá. Ok, perdonen, hacemos la salvedad. No, solamente porque los datos estén precisos, pero da igual, ¿no? Porque podrían estar en cualquier otro país donde se reconocen sus derechos, como es en ese caso. Ahora, hay algo que queremos decir desde un inicio, porque desde el 2014 estaba vigente el Código Civil de 1984, y el Código Civil de 1984, el que está vigente en el Perú, lo que te dice en su libro que tiene que ver con el derecho internacional privado, es decir, cómo el derecho va a actuar frente a actos jurídicos como matrimonio, filiación, que suceden en otro país que no es el Perú. Porque actualmente somos más o menos 2 millones de peruanas, peruanos y peruanes que declaramos en encuestas oficiales inclusive que no nos reconocemos como personas heterosexuales, cisgénero, ¿no? Y entonces, de todo ese universo, tenemos también que hay como 100.000 familias conformadas por parejas. Y también tenemos 39.000 familias como Darlene, Jenny y Daki. Documentada esta información por la Asociación de Familias Homoparentales del Perú. Entonces, ¿qué sucede, no? Cuando las parejas, como Darlene y Jenny, en su momento viajan a otro país para casarse, o por motivos laborales, pero se terminan casando, o se van para casarse, y tienen familia, tienen un hijo como Daki. Por ejemplo, el caso de Luz Almendra y Luquito, de Iquitos, ¿no? Que ellas son una pareja de lesbianas que se casó en Buenos Aires, tuvieron a su hijito, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice esa parte del Código Civil? Porque siempre se dice no hay normas, ¿no? Hay que modificar la ley, la Constitución. No. Acá hay norma. Para las personas, las familias que viajan y logran constituirse como matrimonio, tener hijos en el extranjero, ¿no? Se aplica la norma que dice en el Código Civil que la ley que se aplica, la ley que regula tus relaciones familiares, es la norma del país donde tú te constituiste, ¿no? Donde fuiste mamá, por ejemplo, en este caso, mamás, ¿no? Y eso es lo que RENIEC no quiere aceptar, lo que el Estado peruano a través de RENIEC se resiste a aceptar. A ver, vamos a dar un minuto. Esto es... Marisabel, perdona, creo que se cortó muy brevemente. Continuamos, ahora sí te escuchamos. Ya, entonces es lamentable pues que se argumente falazmente, se mienta
diciendo que necesitamos de reforma, para estos casos, no digo que para todos, no digo para las personas que se casan simbólicamente aquí en el Perú y que tienen hijas, hijos e hijes, ¿no? Incluido las familias trans, ¿no? Que también tenemos madres trans que tienen varias hijas, hijos, hijes, ¿no? Familias de madres trans, ¿no? Que tienen casas, ¿no? Que albergan a familias, ¿no? Y que se ayudan viven en familia. Bueno, entonces, por ahí es que desde el momento en que vino Daki la primera vez, eran una familia que el Estado debía proteger, era un niño y sigue siendo un niño que el Estado tiene que proteger. Y entonces es inaudito que sigan argumentando que no hay forma de protegerlos. Tan es así que en esa época había inmigraciones, un registro para hijas e hijos nacidos en el extranjero, de peruanas y peruanos que nacen en el extranjero, y Daki obtuvo un documento después de que la abogada de Demus, en ese momento Janet Yaja, no lucha y les dan un documento donde están registrados cuando había esa dirección de migraciones que estaba en el Ministerio del Interior, donde se reconoce que tiene mamá 1 y mamá 2, o sea, 2 mamás, ¿verdad? 2 mamás, ¿verdad? Y con ese documento, que era como una partida de nacimiento, van a RENIEC a tramitar el DNI, y RENIEC no quiere reconocer ese documento. Ahora ya han desaparecido esa dirección, ¿no? Pero aún así quiero decirle a todas las personas, a todas las chicas, los chicos, o a todas las no binarias, todas las familias que viajan, hacen tanto esfuerzo por viajar, porque la gente piensa que eso es de privilegiados. Mucha gente que conozco ahorra, trabaja para irse a otro país y adquirir derechos, ¿no? Y eso no es, como dijo la Procuraduría de RENIEC, algo ilegal, algo que va contra el interés público internacional, que queremos burlar la ley. No, es parte de nuestros derechos. Y hay que decir... ¿En algún momento todo eso les ha mencionado RENIEC? Todo, o sea, todo. Y RENIEC por eso dijo, bueno, pero es que ya, bueno, no vamos a esperar a que haya una ley, pero al menos una sentencia. Y cuando se ganó la primera sentencia del amparo que le daba la razón a la familia, ¿no? Y a Daki, pues no lo quiso reconocer. Y en este momento quiero dirigirme a todas las personas que nos escriben para decirnos qué pasa si yo, igual como Darlene nos está contando, vengo con mi hijito y lo quieren tratar como turista. No, podrían darle un carnet de extranjería, podrían darle un carnet. Nosotros estuvimos a punto de conseguir que esta nueva entidad encargada, ¿no? de migraciones, perdón, no es nueva en ese sentido, nueva respecto de la dirección de migraciones anterior y del registro que he mencionado, pero que también les pueden dar a los niños con el reconocimiento de sus 2 mamás o 2 papás o de su familia, ¿no? Que también pasa con los heteros, porque, por ejemplo, hemos conocido casos en donde también se casan en Brasil, por ejemplo, tienen el apellido de la mamá, porque en Brasil se pone primero el apellido de la mamá, llegan a Perú y no quieren reconocer que la ley que se aplica es la de Brasil, y también están luchando porque se les reconozca papás, mamás, hijos, hijas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hoy por hoy también se podría, no solamente para proteger por lo menos su estadía mientras RENIEC sigue en su necedad en el Perú. Esas son las primeras informaciones que me parece importante dar y de verdad conocerlas, alegarlas, defenderlas, para que no nos vengan a decir los congresistas, los políticos antiderechos, las políticas antiderechos, que no hay ley y que por eso no se puede hacer nada y hay que reformar la Constitución. Esa es una gran mentira, como muchas de las que estamos escuchando en los últimos tiempos. Respecto a, hablando de... Al principio sí habían aceptado en la RENIEC, por lo que estoy leyendo. ¿No? Pero en la RENIEC no, en migración... Pero RENIEC, ¿qué aceptó RENIEC? RENIEC, bueno, Darlene, Jenny saben, ¿no? Aceptó que tramiten su DNI y que ellos en el DNI iba a aparecer Darlene en la primera parte del DNI y al revés, en la parte de observaciones iba a aparecer Jenny.
Y por eso es que fuimos a RENIEC a sacar, ¿verdad, Darlene? Fuimos tranquilas, porque eso nos habían dicho en las oficinas de RENIEC. Y resulta que dijeron que no, pusieron solamente la resolución directoral de migraciones y le dijeron una mentira, que Darlene puede explicar mejor, que yo inclusive, de que eso valía como un DNI que reconocía que el vínculo de filiación, la identidad filiatoria de Daki con sus dos mamás. Darlene tal vez nos pueda contar qué pasó después, ¿no? Claro, en realidad fue una mentira bastante elaborada, ¿no? Bastante, fue a propósito, ¿no? Cuando llegamos y nos dijeron que por una cuestión de formato no podía aparecer la otra mamá, y dijeron, ok, pero vamos a ponerlo en la parte de observaciones a la otra mamá como, como observaciones, ¿no? Como porque no tenían otro lugar donde ponerlo, ¿no? Donde figuraran las dos mamás en el DNI de nuestro hijo. Y dijimos, ok, y a la hora de firmar ese formato, porque tuvimos que hacerlo a mano, fue una declaración jurada. Entonces faltaron a lo que dijeron en esa declaración jurada. Y segundo, nos dijeron también que, aunque no apareciera directamente como madre, también en sus archivos internos de cualquier persona que consulta a RENIEC pueda consultar a tal ciudadano, va a encontrar que las dos somos mamás. Y también fue una mentira, porque cuando hemos tratado de cuando hemos ido a un centro médico donde tienen acceso a la ficha de RENIEC de todos nosotros, ahí nos dijeron que no hay nadie más apareciendo como madre que yo. Y ahí mismo, también el mismo día que fuimos a RENIEC a preguntarle, ok, si Jenny es su mamá, están reconociendo que es su mamá y puede actuar como mamá, y vamos a pedir los documentos de RENIEC que hicimos de la fotocopia de los documentos de RENIEC que hicimos para ese proceso del DNI, que la madre o las madres podían hacerlo. Y en la misma ventanilla de RENIEC le dijeron, le dijeron a Jenny, no, usted no aparece aquí ni en el documento, ni en nada que tenga que ver en relación con este niño, ¿no? Le dije, en la misma oficina de RENIEC, a los minutos de que habíamos salido, ese día que nos entregaron el DNI. Nos mitieron, obviamente ya no nos iban a recibir, porque para ellos ya nos habían dado el DNI como debería de haberlo dado, y por eso es que iniciamos la demanda contra RENIEC, ¿no? Porque no quisieron reconocer que las dos éramos las dos mamás de nuestro hijo. Quiero hacer una consulta respecto a, porque de repente hay personas que dicen, ¿por qué quieren registrar a dos madres? ¿Por qué ya les dieron el DNI? ¿Por qué es necesario hacer esto? ¿Qué le dirían de repente a las personas? ¿Cómo afecta su vida diaria? O de repente, ¿en qué hipotéticos casos podría afectar el hecho de que el hijo no tenga registradas las dos madres? Bueno, en el día a día. Ya ha sido él afectado. Desde ese día que recibimos el DNI, Jenny no pudo hacer un trámite en nombre de él, porque no figura en el DNI y no está inscrito internamente como nos dijeron, como pretendieron engañarnos, ¿no? Desde ese primer momento ya hubo una dificultad. Luego está cuando Jenny tuvo que ir viajó con él, ¿no? Y yo no podía ir, por mi trabajo no podía ir. Fueron ellos dos y a ellas no quisieron dejarle subir al avión con él, porque para ellos, bueno, para la aerolínea, para el aeropuerto, ella no es su mamá. Entonces, como es un menor de edad, él tiene que estar acompañado de alguien legalmente reconocido como su mamá o papá, o cualquier persona que yo le dé permiso. O sea, yo tengo que firmar todos los documentos como si yo fuera su única mamá, cuando no es así. Y eso, nuestro hijo ya estaba grande por ese momento y él estaba pendiente de todo lo que estaba pasando. Frente a él y a ella le dijeron, usted no es la mamá. Y no sé qué pretenden, cómo un niño no va a ser afectado escuchando que su mamá, un funcionario del Estado le dice, no, usted no es su mamá. Una autoridad le diga eso no más de una vez. Cada vez que pasamos por migraciones es lo mismo.
ella no puede hacer nada porque el Estado peruano no reconoce la afiliación la relación que ellos tienen, ¿no? Madre e hijo. Y igualmente, cuando hemos ido bueno, ella tuvo que llevarlo al médico, y yo me sentía mal para ir hasta ahí, digamos, para que lo atiendan. Yo me quedé afuera esperando y el doctor le dijo que no, que tengan a la mamá, ¿no? Y Jenny le decía, no, yo soy su mamá, pero usted no es Darling, Delfín. Y yo tuve que entrar para que él pueda ser atendido. Y son dificultades que uno dice, ya, es algo pequeño, porque sí duró una hora de consulta quizás, pero se imaginan vivir todo eso, todos los días, cada vez que nos enfrentamos afuera de nuestra casa, ¿no? O cuando tenemos que ir a inscribirlo a la escuela, al centro médico, o migraciones, cuando tenemos que salir del país, o entrar al país, o cuando tenemos que solo viajar aquí a una hora de Lima. Miedo constante de que en algún momento nos vayan a detener diciendo o preguntando también cosas como ¿y dónde está el papá? ¿No? Porque él solo viaja con 2 mujeres, ¿no? ¿Dónde está el papá? Y frente a él, que él ya está creciendo, él ya tiene 11 años, es bastante angustiante, molesto, denigrante, todo el tiempo tener que enfrentarse a esas situaciones, o con el miedo a tener que enfrentarse a esas situaciones, ya es bastante, ¿no? Ya es bastante tenemos con los problemas que puede generar para las personas conservadoras, que vayamos al parque simplemente, ¿no? O que vayamos de compras y que alguien se acerque cuando era bebé más pequeño y decían, oh, qué lindo, seguro se parece al papá. Eso podría ser cosas que podemos manejar como de ciudadano a ciudadana, ¿no? Pero cuando te enfrentas con autoridades del sistema de salud o de educación o de migraciones, eso ya se vuelve más complicado, ¿no? Que en tu propio estado tengas que tener que defenderte en tu propio país, de tu propio estado, ¿no? De verdad que, bueno, es complicado de repente las situaciones que han tenido que pasar y que, bueno, posiblemente aún, bueno, entiendo que todavía no hay una solución todavía. ¿Qué es lo que se viene en el caso? ¿Qué tipo de documentos de repente están a la espera de una respuesta? ¿Cuál es la estrategia, al menos lo que los puedan contar, legal que se está siguiendo actualmente? Bueno, rápidamente les queremos decir que se interpuso ese amparo que ya he mencionado, ese juicio de amparo, y se ganó en primera instancia. Apeló RENIEC, a pesar de que habían dicho que si había una sentencia no iban a apelar, apelaron, pero la argumentación es denigrante, ¿no? Como repito, alegando que no hay norma, nos tratan a la comunidad LGBTI como personas que queremos burlar la ley viajando a otro país, etcétera. Entonces, se llegó hasta el Tribunal Constitucional y el caso está ahí, dormido, absolutamente dormido. La ley dice que un amparo no debe durar más de 6 meses y ya tenemos más de 7 años luchando ante la Justicia Nacional por ese reconocimiento del derecho a la identidad de Daki, según las normas que hay, ¿no? Y como ya repito, pues es la ley mexicana, ¿no? Que ya reconoció esta identidad, esta afiliación, y que el RENIEC se niega a cumplir, ¿verdad? Y que el TC no sabe qué hacer porque hasta ahora no resuelven nada. Entonces, en ese momento, en el año 2023, nos decidimos ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, interpusimos una petición y esa petición fue admitida en el 2024. Gracias, Aldo. La trivia la vas a ganar. Una trivia para que divulgar el caso, siempre estamos haciéndola. Y bueno, el Estado ya ha dicho sus argumentos, nosotras también no hemos querido, bueno, David y Jenny no han querido hacer un acuerdo de solución amistosa porque no hay posibilidad de acuerdo en esto.
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está lista para dar un informe de fondo. No es una sentencia, pero es una decisión vinculante que tienen que cumplir el Estado peruano y que esperamos, siguiendo la línea con la que ha resuelto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos antes, para otros casos, pues reconozca, ¿no?, el derecho de Daki a que en su DNI esté registrado esta identidad, esta afiliación, y que Jenny no sea discriminada. ¿Por qué? Por ser lesbiana, por su orientación sexual, porque eso es básicamente lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, hay un derecho a la familia que no tiene requisitos, porque todos tenemos derecho a la familia. Si no, ¿cómo vamos a desarrollarnos en una sociedad? Se supone que la familia es el lugar, en teoría, donde, ¿no?, tenemos la posibilidad de crecer, alimentarnos, tener salud, educarnos. Ahora, aquí es terrible porque los argumentos ya no son como, ya no hay argumento legal, porque como han visto, para este tipo de casos sí existe norma que ampara a nivel nacional e internacional. Entonces empiezan por eso la guerra cultural, ¿no? Lo que se llama guerra cultural. Y es un muñante o una, ¿no?, congresista muñante o congresista Jauregui, que ahora además han sido reelectos, y eso es una cosa que indigna demasiado porque nos hemos deshumanizado tanto que somos hasta hipócritas, doble moral, ¿no? Defendemos a la niñez, pero sin embargo a ciertas niñeces no se defiende, ¿no? Y entonces se dice que nuestra sexualidad es una aberración, que somos lujuriosos, que no vamos a saber criar, que no tenemos la capacidad de formar familia y criar. Y eso es una cosa que cala mucho en la gente, ¿no? Aparte, como tampoco ya han podido demostrar que la ciencia dice que hijas, hijos que son de parejas homosexuales van a ser homosexuales, o que no, para nada, todo eso ya ha sido descartado, desvirtuado. Los niños que son criados con amor en familias que pueden ser conformadas independientemente del género o de la orientación sexual, van a tener felicidad, van a tener bienestar si es que no existe esta discriminación de parte del Estado y la sociedad. Quiero hacer de repente a Darlene ¿qué le comentarías de repente a las personas? Y bueno, esa es ya creo la última pregunta, una de las últimas preguntas antes de hacer un cierre. ¿Qué le dirías de repente a las personas que tanto se llenan la boca del tema de que defendamos a los niños, defendamos la familia, y de alguna forma, bajo su discurso, no protegen a otro tipo de familias, o miren todos los que los has comentado que han tenido que pasar para darle ese reconocimiento de las dos madres a tu hijo, y todos los problemas que les da su día a día este tema? Porque es un tema que el Estado les está dando a ustedes. Ese no reconocimiento les genera problemas al día a día. De repente, claro, es estas personas. Están visibilizando que hay familias de primera categoría, así como hay ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría, ¿no? Hay familias que importan más que otras, que la familia para ellos debe cumplir un rol específico y debe estar formado de una manera específica, y no están reconociendo, no están mirando toda la diversidad de familias que ya existen, que no existen porque hubo una norma, una regla en algún lado, o que hay una ley que diga que está permitido esto y por eso existen porque sí, porque existe el amor, porque somos seres humanos que necesitamos, que queremos estar en grupos, y ese grupo le llamamos familia o le llamamos primero pareja. Entonces, que no tiene nada que ver con una ley, se trata de ser humano. Y por eso no puedes decir, no se puede afirmar que unos seres humanos son mejores que otros, ¿no? Ya están discriminando desde ahí. Y luego está que si se dicen que están defendiendo los derechos de los niños, ¿qué pasa con los derechos de mi hijo y de todos los otros hijos de familias diversas, de familias homoparentales, ¿no? O de familias que están formadas solamente con una mamá, o solo con la abuela y los nietos, ¿no? Donde perdieron a uno de los padres o a los dos,
estas familias también están desprotegidas o también son familias de segunda categoría porque no hay un mamá y no hay una mamá y un papá, ¿no? Para que se diga que son una familia propiamente hecha, ¿no? Entonces, que deben dejar esa hipocresía, que es obvio que no somos, que al ser humanos no nos pueden decir que alguien es mejor que, un humano es mejor que el otro, que una familia es mejor que la otra, que una familia vamos a defender más que a la otra, que estos niños son más defendibles que otros, ¿no? No pueden decirle a mi hijo que él no tiene los mismos derechos que otros hijos a tener reconocidas a sus madres en su caso, porque somos sus dos madres que hemos vivido con él desde que él nació y lo hemos criado como nuestro hijo y él conoce a sus dos madres como sin ninguna ley que tenga que ver en eso. Lo que necesita es vivir en un estado donde se siente protegido, donde no deba ser discriminado o señalado, como cualquier otro niño de la sociedad peruana, no puede ser diferenciado. No pueden decirme que defienden a los niños si no defienden a mi hijo también. Bueno, vamos a ir de repente terminando esta sesión de hoy. De verdad, les agradecemos muchísimo. Esperamos que salga algún tipo de sentencia, resolución que ya permita poder cerrar este caso. Y de verdad, muchísima fuerza, muchísimo ánimo. Espero más bien, le deseamos la mejor de las suertes tanto a Darling, bueno, Marisabel también, que está llevando el tema legal. Y de repente, unas últimas palabras para cerrar ya esta sesión. Bueno, sí. Puedo hacer ahí una precisión. Lamentablemente, con la nueva ley APSI, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, pues quien litiga contra el Estado para defender derechos de la niñez, defender derechos de las familias, LGBTIQ+, ¿no? Frente a RENIEC, frente al Estado, pues podemos ser pasibles de sanciones, ¿no? Por lo tanto, nosotras, en Tengo Dos Mamás, hay 3 organizaciones del Perú, ¿no? O sea, estamos lesbianas independientes feministas socialistas, Demos, Más Igualdad Perú. No podemos ahora continuar con nuestra labor de defensa, a menos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dé un amparo, nos dé una medida de protección para seguir haciéndolo frente al Estado peruano, que no haya represalias por hacer esto y que nos venga una multa e inclusive nos puedan cerrar la institución, ¿verdad? Y eso es dejarnos, o sea, saben, porque Aguinaga es uno de que ahora también indignantemente ha sido reelecto para senador, como Jauregui o Muñante. Ellos saben muy bien que de esa manera nos atan de manos, ¿no? Y que no permiten que haya una justicia arcoíris. Sí. ¿No? Se nota ahí porque somos una plataforma. Un poquito más atrás, más arribita. Varias organizaciones donde estamos luchando, ¿verdad? Porque haya una justicia arcoíris, ¿no? MOL, Demos, LIF, Más Igualdad Perú y tantas organizaciones, Asociación de Familias Homoparentales, asociaciones de familias por la diversidad sexual, ¿no? Que reconocen. Entonces, no podemos, pero otra organización que es Raza e Igualdad, que es una organización internacional, está llevando las riendas en este momento ante la Comisión Interamericana para que nos proteja, para que podamos continuar el litigio. Entonces el caso sigue en la comisión y repito, lo que tenemos que lograr es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda dar un informe de fondo. Así se llama la decisión que tú decías, resolución, decisión que va a tomar la comisión y que le va a recomendar al Estado peruano que haga lo que tiene que hacer, para decirlo en palabras sencillas, ¿no? Y si el Estado no cumple, nos iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo hemos hecho antes con el caso de Cristian Olivera versus Perú, y lograr una sentencia que marque una jurisprudencia a nivel del continente. Porque aquí estamos luchando por los derechos del niño, de la niña, de las niñas. Estamos luchando por nuestras familias, estamos luchando por nuestros derechos reproductivos, nuestra sexualidad, para amar y decidir si queremos formar familia y estar libres de violencia institucional, de violencia que discrimina, ¿no? Entonces, para toda la comunidad, a veces nos cuesta a las personas gay o a las personas trans o a las personas no binarias, a todos, asumirnos como con esos derechos, ¿no? Y entonces a veces pensamos que es el derecho solamente de un caso,
¿no? Y aprovecho solamente para decirles que en el caso de, que ya mencioné, que en el caso de Luz, Almendra y Luquito, por ejemplo, ellas están viviendo una situación de peligro, porque ellas han logrado que frente a la discriminación y violencia de sus vecinos, por lo menos uno de ellos esté juzgándose ahorita en Iquitos por delito de discriminación. Y el juicio está avanzando, ya se han actuado las pruebas, inclusive ya han habido los peritajes, y pronto tendrá la jueza que administrar justicia. Y sin embargo, las represalias de los vecinos han vuelto a las amenazas de tocarles la puerta, de amenazarlas con entrar. Lo que quieren es que se vayan de la comunidad. Ellas sufren mucho porque tienen un niño pequeñito, como lo fue Daki, y que nuevamente ellas han llegado a ser amenazadas de muerte, de violarlas, ¿no? Ahora otra vez la represalia frente a su juicio, y ellas están buscando también una tribuna, tribunas que puedan hacer conocer su voz, su caso, y que puedan sumar toda esta lucha. Aldo, sí, perdona. Sí, yo creo que ese es verdaderamente muy importante. El tema tiene para más, ¿no? Definitivamente nosotros estamos preocupados por estos casos. Nuestra comunidad sigue siendo atropellada, ¿no? Y definitivamente esto tiene que parar, ¿no? Yo creo que tendría que dar unas últimas palabras, Darling, para cerrar, porque hemos pasado ya el tiempo que nos da el streaming. Por favor. Darling. Oh, gracias. Yo agradezco la oportunidad que nos dan poder hablar del caso, recordarles que no somos solo esta familia, somos muchísimas más familias que enfrentamos este tipo de violencia, y muchas más peores, como la que acaba de mencionar Marisabel, ¿no? Donde han sido amenazadas y hasta atacadas. Y es eso, luchamos por el derecho humano a tener a una familia como la queremos tener, con nuestros hijos, nuestras parejas. Finalmente vivir como todos los ciudadanos en este país, libres, por no ser señalados por nuestra orientación sexual. Gracias. Bueno, muchas gracias a Marisabel, a Darling. Santi, quiero comentar que ojalá que se pueda generar jurisprudencia, que es algo muy importante, y este caso se haga favorable, sé que sí. Y sobre todo también comentar de que aquí no solamente, a ver, para las personas que tanto hablan de la niñez, de los niños, acá están afectando directamente a un niño. Y esa reflexión creo que hay que dejarles muy importante a las personas. Se está afectando no solamente a las dos madres, se está afectando a un niño, de derechos tan elementales. Y espero que eso genere conciencia a las personas que de repente lo están escuchando, o que de repente suelen hablar tanto de la niñez. Vamos a ir cerrando este caso. La mejor de las suertes a Darling, la mejor de las suertes a Marisabel. Y bueno, esto se va a emitir en el contexto del Día de la Madre, el lunes posterior al Día de la Madre. Y comentarles que estamos en el Molcas. Los pueden seguir en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Nos faltó aquí TikTok. Pero bueno, eso está de más. Eso sería todo por la edición de hoy. Y ya los estamos viendo en una próxima edición. De verdad, muchas gracias y la mejor de las suertes. Muchas gracias. Feliz Día de la Madre. Y ojalá de repente puedan entrevistarlos a las chicas, ¿no? De Iquitos, porque de verdad están pasando por un momento muy terrible. Yo sé que no queremos pues que pase como un caso de Buenos Aires, ¿no? De Barracas, ¿no? Que las incendiaron, las quemaron a las lesbianas vecinas, ¿no? Y por eso me parece genial lo que ha dicho Darling, no se trata de un solo caso, ¿no? Es muchas familias, y por eso este es un caso emblemático, porque ellas tienen que lograr un día estar en su país libres de discriminación y violencias.